Hola, mi nombre es Augusto Rejón y junto con mi equipo hoy les vamos a explicar el estado de flujos de efectivo y sus notas de acuerdo a la NIF B2. Primeramente, esta norma de información financiera tiene como objetivo establecer las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujos de efectivo, así como para las revelaciones que complementan dicho estado financiero básico. Posteriormente tenemos el alcance de esta NIF. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emiten los estados de flujos de efectivo en los términos establecidos por la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. ¿Y por qué digo que son aplicables a todas las entidades que emiten los estados de flujos de efectivo? Porque ustedes se preguntarán, ¿pero por qué una entidad no lucrativa tiene el alcance de esta NIF? Pues es muy sencillo. Una entidad no lucrativa, como puede ser una escuela o un museo, no busca un fin de lucro, pero sí necesita saber si está operando bien o no, si requiere flujos o no. Por esta razón entra en el alcance de esta NIF. Las normas generales de presentación son dos. Primero, debemos de presentar el estado de flujos de efectivo expresado en valores nominales cuando su entorno económico es calificado como un entorno no inflacionario. Cuando este entorno es calificado como inflacionario, la entidad debe presentar su estado de flujos de efectivo expresado en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del periodo actual. Su estructura básica es la siguiente. La entidad debe clasificar y presentar los flujos de efectivo según la naturaleza de los mismos, en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. La estructura del estado de flujos de efectivo debe incluir los rubros siguientes. Primero, actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento, incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo, efectos por cambio en el valor de efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo y por último, efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. Ahora vamos a empezar a hablar de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Primeramente, ¿qué son las actividades de operación? Bueno, estas son las que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad. La importancia que tienen estas actividades de operación se debe a que es ahí donde se deben generar los flujos de efectivo de la entidad principalmente. El flujo de efectivo de las entidades de operación permite proyectar la capacidad de la entidad para cancelar sus pasivos, pagar dividendos, reinvertir en la entidad y en general es quien define el valor de la misma a través de la metodología de flujo de caja libre u otra técnica de valoración. Básicamente, los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación son un indicador de la medida en que las actividades han generado fondos líquidos suficientes para mantener la capacidad de operación de la entidad, para efectuar nuevas inversiones, sin recurrir a fuentes externas de financiamiento y en su caso para pagar financiamientos y, como ya dije, dividendos. Preparé una lista de 6 ejemplos de flujos de efectivo por actividades de operación, que son los siguientes. Cobros en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios. Cobros en efectivo derivado de las regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. Pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Pagos en efectivo por procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios. Cobros en efectivo derivado de las regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos. Pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Pagos en efectivo por beneficios a los empleados, así como pagos en efectivo efectuados a su nombre. Pagos o devoluciones en efectivo de impuestos a la utilidad. Pagos o devoluciones de otros impuestos derivados de la operación de la entidad, diferentes al impuesto a la utilidad. Y por consiguiente tenemos que los flujos de efectivos relacionados con los impuestos a la utilidad deben presentarse en un rubro por separado dentro de la clasificación de actividades de operación, a menos que, con base en alguna NIF particular, deban presentarse específicamente asociados con actividades de inversión o de financiamiento, como en el caso del impuesto derivado de las operaciones discontinuadas, el cual debe presentarse como parte de las actividades de inversión. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, las actividades de inversión. Y bueno, debemos de saber cómo funcionan las actividades de inversión. Estas tienen que ver con desembolsos para adquirir activos, que serían capaces de generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo, ya sean intangibles, propiedades de inversión, entre otros, cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de inversión.
Los flujos de efectivo relacionados con las actividades de inversión representan la medida en que la entidad ha canalizado recursos, esencialmente hacia las partidas que generan ingresos y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. Y como en el caso anterior de las actividades de operación, en este caso he preparado ejemplos de flujos de efectivo relacionados con las actividades de inversión y son los siguientes. Pago en efectivo para la adquisición, instalación y en su caso para el desarrollo de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Cobros en efectivo por venta de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Pagos o cobros en efectivo por la adquisición, disposición o rendimiento de instrumentos financieros, distintos de los instrumentos financieros ya negociables. Hola, mi nombre es Fátima Milenia Ayuso Barahona y les voy a hablar de las adquisiciones y disposiciones de subdiarias y otros negocios. Sabemos que los flujos de efectivo son derivados de adquisiciones o disposiciones de subdiarias y otros negocios deben clasificarse en actividades de inversión. Asimismo, debe presentarse en un único renglón por separado que involucre toda la operación de adquisición o, en su caso, de su disposición, en lugar de presentar la adquisición o disposición individual de los activos y pasivos de dichos negocios a la fecha de adquisición o disposición. Los flujos de efectivo pagados por la adquisición de subdiarias y otros negocios deben presentarse netos de saldo de efectivo y equivalentes de efectivo adquirido en dicha operación. Los flujos de efectivo cobrados por la disposición de subdiarias y otros negocios deben presentarse netos de saldo de efectivo y equivalentes de efectivo dispuesto en dicha operación. Asimismo, este importe debe estar neto del impuesto de la utilidad atribuible a tal disposición. Las adquisiciones o disposiciones son clasificadas en actividades de inversión. Asimismo, debe ser representado en un renglón con sus dichas operaciones de acuerdo al tipo de flujo, ya sea flujo de efectivo pagado o flujo de efectivo cobrado. Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento o efectivo a obtener de actividades de financiamiento. Antes de mostrar las actividades de financiamiento, se recomienda determinar y representar la suma algebraica de los flujos de efectivo de los rubros de actividades de operación y actividades de inversión. Cuando tenemos un resultado positivo, lo podemos denominar como efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento. ¿Y qué pasa cuando tenemos un resultado negativo? A este se le denomina efectivo a obtener de actividades de financiamiento. El representar dicho rubro ayuda a identificar las posibilidades que se tienen de aplicar recursos a las actividades de financiamiento o las necesidades que tiene la entidad de obtener financiamiento, claro, en su caso. Actividades de financiamiento. Los flujos de efectivo destinados a cubrir las necesidades de efectivo de la entidad como consecuencia de compromisos derivados de sus actividades de operación e inversión. Asimismo, también se muestra la capacidad de la entidad para restituir a sus acreedores financieros y a sus propietarios los recursos que canalizaron en su momento a la entidad y, en su caso, para pagarles rendimientos. Para tener claro, algunos ejemplos de efectivo por actividades de financiamiento son los siguientes. El primero, los cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad, netos de los gastos de emisión relativos. 2. Pago en efectivo a los propietarios por reembolso de capital, pago de dividendos o recompra de acciones. 3. Cobro en efectivo procedente de la emisión por parte de la entidad de instrumento de deuda, en su caso, netos de los gastos de emisión, así como cobros en efectivo por la obtención de préstamos, ya sea a corto o largo plazo. 4. Reembolsos en efectivo de los recursos tomados en préstamo y descritos en el inciso anterior. 5. Pagos en efectivo realizados por la entidad como arrendataria para reducir la deuda pendiente de un arrendamiento capitalizable u otros financiamientos similares. Anterior. También hablaremos de la compra o venta de acciones de una subsidiaria a la participación no controladora. En los casos en que una entidad controladora
compra o vende acciones de una subsidiaria a la participación no controladora, los flujos de efectivo asociados con dicha operación deben presentarse como actividades de financiamiento dentro del estado de flujos de efectivo consolidado, lo anterior debido a que se considera que esta operación es una transacción entre accionistas o propietarios. Efectivo al final del periodo. En este rubro debe determinarse la suma de incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo, efectos por cambios en el valor de efectivo y el de efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo. Esta deberá corresponder con el saldo del efectivo presentado en el estado de posición financiera o balance general al final del periodo y debe incluir el saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo que se haya restringido. Intereses. Deben presentarse en un rubro específico dentro del mismo de actividades, en el que se presentan los flujos de efectivo de la partida con la que están asociados. Un ejemplo claro de estos son las entradas de flujos de efectivo por intereses, al igual que dichos instrumentos deben presentarse en actividades de operación y deben presentarse en actividades de inversión si los intereses se derivan del IFCB. ¿Qué quiere decir? Instrumentos financieros para cobrar o vender. Los intereses pagados en las entidades no financieras se deben presentar dentro de actividades de financiamiento, ya que representan los costos de haber obtenido recursos por parte de acreedores de la entidad. Estos intereses deben incluir los intereses capitalizados en activos. Dividendos. Los flujos de efectivo de los dividendos cobrados deben presentarse en el rubro específico dentro del mismo rubro del grupo de actividades en que se presentan los flujos de efectivo de la partida en la que están asociados. Un ejemplo son las entradas de flujos de efectivo por el dinero cobrados por instrumentos financieros de negociación. Deben presentarse junto a sus instrumentos en actividades de operación. La entidad debe determinar y presentar los flujos del efectivo de las actividades de operación con uno de los dos métodos normalmente utilizados. En este caso podría ser el método indirecto, que nos dice que en él deben presentarse por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, o en el método indirecto, que nos dice que preferiblemente se presentan en primer lugar la utilidad o pérdida antes de los impuestos a la utilidad, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable, este importe se ajusta por efecto de las operaciones de los periodos anteriores, cobrados o pagados, en el periodo actual y en su caso por operaciones del periodo actual de cobro o pago, diferido hacia un futuro. También se ajusta por operaciones que están asociadas con las actividades de inversión o financiamiento. Método indirecto. Nos dice que la determinación de los flujos de efectivo de actividad de operación debe hacerse con cualesquiera de los dos procedimientos, ya sea utilizando directamente los registros contables de la entidad respecto de las partidas que se afectaron por entradas o por salidas de efectivo, o ya sea modificando cada uno de los rubros del estado de resultados integral por los cambios que hay en el periodo en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar y en los inventarios de operación. Otras partidas sin reflejo en el efectivo y equivalentes de efectivo, y en su caso otras partidas que se eliminan por considerarse flujos de efectivo de inversión o ya sea de financiamiento. Actividades de inversión y de financiamiento.
La entidad debe determinar y presentar por separado, después de actividades de operación, los flujos de efectivo derivados de las principales categorías de cobros y pagos brutos relacionados con las actividades de inversión y financiamiento. Flujos de efectivo de operaciones extranjeras. En la conversión del estado de flujos de efectivo de la moneda funcional a la moneda de informe de una operación extranjera que se encuentre en un entorno económico no inflacionario, debe atenderse a lo siguiente. A. Los flujos de efectivo del periodo deben convertirse al tipo de cambio histórico, es decir, al referido a la fecha en la que se generaron cada flujo en cuestión. B. El saldo inicial de efectivo debe convertirse al tipo de... C. El saldo final de efectivo debe convertirse al tipo de cambio a la fecha de cierre del periodo actual. Estados de flujo de efectivo consolidado. En la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado deben eliminarse los flujos de efectivo que ocurrieron en el periodo entre las cantidades legales que conforman parte de la entidad económica que se consolida. Estados de flujos de efectivo comparativo. En los casos en los que el entorno económico de la entidad es inflacionario, los estados de flujo de efectivo comparativo de periodos anteriores deben presentarse expresados en valores nominales. Si el entorno económico de la entidad es inflacionario, los estados de flujo de efectivo comparativo de periodos anteriores deben presentarse expresados en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del cierre del periodo actual. Normas de revelación. En la revelación exigida por la NIF relativa a efectivo y equivalentes de efectivo respecto de la integración del saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, la entidad debe incluir los rubros e importes de inversiones a la vista que forman parte de dicho efectivo y equivalentes de efectivo. Vigencia. Las disposiciones contenidas en esta norma de información financiera entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2008.